territorios árabes en Palestina y el Golán sirio, y cometiendo crímenes contra civiles inocentes, sino que también Israel ha alimentado activamente la crisis siria desde 2011. Lo ha hecho proporcionando todo tipo de apoyo a las organizaciones terroristas de tipo takfiri y bombardeando las posiciones del ejército árabe sirio, apoyando así la trama terrorista en contra de Siria. Por eso reafirmamos hoy aquí nuestro derecho inalienable sobre el Golán sirio ocupado y siempre de acuerdo a la línea fronteriza preexistente a 4 de junio de 1967. Going back to the recent developments in Syria, after more than 6 years of the terrorist war, which is supported by many Western and regional countries under various names and the pretext, whose main aim was to strike the Syrian state and divide it into sectarian entities, I want to convey to you the confirmation of President Bashar al-Assad, President of the Syrian Arab Republic, that the conspiracy against Syria has failed and we are on the threshold of victory. Centrándome ya en los recientes acontecimientos en Siria y después de más de 6 largos años de una guerra terrorista apoyada por países occidentales y de la región, bajo distintas excusas y pretextos, pero en realidad con el único objetivo de golpear al Estado sirio y trocearlo en pequeñas entidades sectarias, me gustaría transmitirles hoy a ustedes la confirmación del presidente Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe Siria, de que esa conspiración en contra de Siria ha fracasado y de que hoy estamos a las puertas de la victoria. This victory is based on 3 pillars: the wisdom of the Syrian leadership in dealing with this crisis, the bravery and sacrifice of the Syrian Arab Army in defense of the homeland in the face of terrorism, and the steadfastness of the Syrian people against all major economic and living challenges, because the terrorist groups targeted the infrastructure and the coercive measures were imposed by the United States of America and the European Union, which increased their suffering. Despite all of that, all the imperialist forces in the world have not been able to break the will of the Syrian people to achieve victory over terrorism. Esta victoria que hoy estamos presenciando se basa en 3 pilares. En primer lugar, la inteligencia con la que el liderazgo sirio ha manejado la crisis. En segundo lugar, la valentía y el sacrificio del ejército árabe sirio en la defensa de la patria a la hora de enfrentar el terrorismo. Y por último, la determinación del pueblo sirio frente a todos los desafíos económicos y vitales, consecuencia de la acción de los grupos terroristas sobre las infraestructuras y de las medidas coercitivas en forma de sanciones impuestas por los Estados Unidos de América y la Unión Europea, y que obviamente han aumentado todavía más el sufrimiento del pueblo sirio. A pesar de todo esto, las fuerzas del imperialismo mundial no han sido capaces de doblegar la voluntad del pueblo sirio por lograr esta victoria frente al terrorismo. On the ground, the Syrian Arab Army has regained most of the areas formerly were under the control of various terrorist groups such as Daesh and Al-Nusra Front, from the ancient city of Palmyra to eastern part of Aleppo, and to recent breaking of the siege on Deir ez-Zor and its people, which lasted for more than 3 years. By the way, it's the longest siege in history. Here, the efforts of the Russian, Iranian and Hezbollah friends, who were true friends in helping the Syrian people to achieve victory, must be commended. Sobre el terreno, el ejército árabe sirio ha recuperado la mayoría de las zonas antes bajo el control de varias organizaciones terroristas, como el autoproclamado Estado Islámico Daesh y el Frente al-Nusra. Desde la antigua e histórica ciudad de Palmira, pasando por los barrios del este de Alepo, y más recientemente rompiendo el cerco y el asedio de más de 3 años a la ciudad de Deir ez-Zor y su pueblo. Por cierto, este ha sido el asedio, el sitio más largo de la historia. En tal sentido, los esfuerzos de nuestros amigos rusos, iraníes y de Hezbollah deben ser elogiados como lo que son, el esfuerzo de amigos auténticos y verdaderos que han ayudado al pueblo sirio a obtener esta victoria. The plan for Syria was to seize it by launching the hand of the Muslim Brotherhood and to provide all means of support for them, thinking that the religious factor will have an impact on the Syrian people. But those who
orchestrated that plot, the powers of hegemony forgot that Syria is a secular country with roots of more than 8,000 years, and the Syrian society is multi-ethnic and multi-confessional, lives in a unique harmony, so it has become an example of homogeneous living in the world. El plan para Siria consistía en apoderarse de ella, instigando la mano de la hermandad musulmana y proveyéndole de todos los medios de apoyo necesarios, pensando que el factor religioso tendría algún impacto en el pueblo sirio. Pero aquellos que orquestaron este complot, las potencias hegemónicas, olvidaron que Siria es un estado aconfesional enraizado en más de 8.000 años de historia y una sociedad multiconfesional y multiétnica, una sociedad única que siempre ha vivido en armonía y que ha sido ejemplo de cohabitación para todo el mundo. The Syrian constitution does not discriminate between citizens according to their religion, ethnicity, sex or color, and does not discriminate between men and women. Everyone has equal rights to citizenship. And we have many examples of Syrian women's assumption of high-rank positions in the state and society, from vice president to the smallest institution in Syria. And now, ironically, the international community praises the Saudi authorities for allowing women to drive the car. La constitución siria no discrimina por religión, etnia o raza, como tampoco discrimina entre hombre y mujer. Todos y todas tienen iguales derechos en su condición de ciudadanos. En tal sentido, hay multitud de ejemplos de mujeres ocupando las posiciones más importantes y elevadas en el Estado y la sociedad sirias, desde la vicepresidencia de la República, por ejemplo, a cualquier otra institución. A pesar de ello, y de manera irónica, hoy tenemos que ver cómo la comunidad internacional alaba a las autoridades saudíes porque dicen que van a permitir que las mujeres conduzcan. And they want to bring democracy to Syria through these powers of backwardness and darkness. This is very unfortunate. Y lo curioso es que pretenden o dicen pretender llevar la democracia a Siria a través de estas fuerzas de la oscuridad y el medioevo. La verdad es que es bastante irónico. I have a picture, if I can show it to you later. A Syrian woman 5,000 years ago was driving a cart. So if I could pick it up later, I'll show it to you. Tengo una ilustración, un dibujo que muestra cómo hace 5.000 años atrás las mujeres sirias ya conducían carros. Si tengo la oportunidad, se la voy a enseñar. Despite the exposure of the truth about the conspiracy against Syria and its objectives, though the Syrian Arab Army victories in the ground against terrorism in various regions, the Western media still depicts that in Syria there is a civil war or a war between the government and the people, because those who stand behind this war do not want to admit their defeat and do not want to see Syria as a safe and stable country again. A pesar de que la verdad sobre la conspiración contra Siria y sus objetivos han quedado claramente expuestos, y a pesar de las victorias sobre el terrorismo por parte del ejército árabe sirio en varias regiones, los medios de comunicación occidentales siguen presentando lo que ocurre en Siria como una guerra civil o como una guerra entre el gobierno y el pueblo. Todo ello porque aquellos que están detrás de esta guerra no quieren reconocer su derrota ni quieren que Siria vuelva a ser un país seguro y estable. There are still desperate attempts to disturb the security stability in many Syrian cities, through suicide bombings targeting civilians, as happened a few days ago in Damascus. Todavía hoy sigue habiendo intentos desesperados por alterar la seguridad y la estabilidad en muchas ciudades sirias a través de atentados suicidas con víctimas civiles, como ocurrió hace apenas solo unos días en la ciudad de Damasco. We have not heard any international condemnation of this terrorist act. Why? What happens in European cities and capitals is considered terrorism. In our country has another or other names they have invented to justify their terrorist acts.
No hemos escuchado, sin embargo, ninguna condena internacional de este reciente acto terrorista en Damasco, pero nos preguntamos por qué, cuando lo mismo ocurre en ciudades y capitales europeas, eso se considera terrorismo, pero cuando ocurre en nuestro país se buscan otros nombres, otros subterfugios que han inventado para justificar esos actos terroristas. Europe does not have a clear strategy towards what is happening in Syria. Indeed, countries such as France and Britain have sided with armed terrorist groups, of course, with the United States of America and some regional groups who are not some regional countries. I am not naming them because they are well known. Countries such as France and Britain have sided with the armed terrorist groups and supported them in word and deed. Now they are backing a little away from their positions after the progress achieved on all fronts in Syria. Europa no tiene una estrategia clara para Siria y de hecho algunos estados europeos como Francia, el Reino Unido y otros que no voy a mencionar pero que son conocidos se han plegado a la estrategia de los Estados Unidos, impidiendo o tratando de impedir que se produzca ese diálogo entre sirios para solucionar la crisis. Since the beginning of the crisis in Syria, the Syrian government has stressed the political solution to the crisis through dialogue between the Syrians themselves without any outside interference. The talks in Astana and Geneva have yielded positive results that can be built upon. The identification of de-escalation areas and the national reconciliation processes in many areas have restored security and safety for citizens and enabled them to return to normal life. El gobierno sirio ha insistido desde el comienzo de la crisis que la solución a la misma debe ser política y a través del diálogo entre sirios y sin ninguna interferencia exterior. Las conversaciones de Astana y Ginebra han ofrecido ya algunos resultados positivos a partir de los cuales se puede construir y avanzar. La puesta en marcha, por ejemplo, de 4 zonas de distensión y los procesos de reconciliación nacional internos en Siria en muchas zonas del país han permitido devolver la seguridad y la estabilidad a los ciudadanos, permitiéndoles también normalizar sus vidas. Now I would like to assure you that Syria is winning, and the victories of the Syrian Arab Army have prepared the ground for reconstruction in Syria. Some Western states should reconsider their hostile policies and practices against Syria over the past 6 years if they are considering participating in the reconstruction process. Otherwise, it would be proven that they are playing a destructive role in Syria and the region. Quiero asegurarles ahora aquí a ustedes que Siria está ganando y que las victorias del ejército árabe sirio han pavimentado el terreno para la reconstrucción en el país. Algunos estados occidentales deberían reconsiderar sus políticas y prácticas hostiles ejercidas sobre Siria los últimos 6 años si de alguna manera están considerando la posibilidad de participar en el proceso de reconstrucción. De lo contrario, si no lo hacen, quedará demostrado que en realidad están jugando un rol destructivo tanto en Siria como en el conjunto de la región. Once again, I would like to thank all of you for your solidarity with Syria, the leadership, the army and the people, a position which we highly commend because your support solidified our steadfastness and determination to face the powers of hegemony, imperialism and terrorism. Thank you very much. Una vez más, me gustaría agradeceros vuestra solidaridad con el liderazgo, el ejército y el pueblo de Siria. Una solidaridad la de ustedes que elogiamos encarecidamente porque vuestro apoyo ha reforzado nuestra determinación y firmeza para enfrentar a los poderes hegemónicos, al imperialismo y al terrorismo. Muchas gracias. Hay un elogio para Bueno, vamos a hacer un breve turno de preguntas.
concretas, pensar que tenemos que brindar y hacer planes. Vamos a ver si podemos, nos ponemos a trabajar para el levantamiento de las sanciones, si organizamos inclusive un viaje entre todos así que para ir a apoyar en la reconstrucción. Entonces, turno breve de palabras y de preguntas a los ponentes. Compañero primero, segundo compañero, tercero Gabriel, cuarto Antonia, cuarto, de momento cuatro. Sí. Bueno, yo os decía que han faltado, por ejemplo, para decir, porque yo leí hace un par de años una revista que decía que existía un plan de genocidio mundial. O sea, y justamente, o sea, ese plan de genocidio al principio va por los países que tienen mayor riqueza económica, como es el petróleo. Libia cayó, Irak cayó y Siria cayó porque el petróleo es muy importante. Pero bueno, a lo que iba como el proyecto este que hay. Supongo que muchos de ustedes conocen el libro de Bilderberg, que se creó, era el nombre del hotel donde se fundó, que fue en el 54, donde iban todos los personajes, o sea, muy destacados de cada país, ¿no? Pero es completamente eso. Y entonces el otro día se me ocurrió, la había leído hace muchos años, pero se me ocurrió volver a leer, y de repente llegó a un punto en que dice el proyecto que tienen para hacer lo que quieren, ¿no? O sea, programar. Y hablaba justamente de que se programaba una guerra en Siria. Y muchas más cosas, pero me quedó porque, claro, como estábamos con la guerra en Siria, y entonces se me ocurrió mirar el libro, y el libro está editado en el 2006. Entonces, claro, y llena ahí un montón de cosas de la programación de países, o sea, que quiere fundamentalmente los países con petróleo. Pero el objetivo es que muera gente por medio de atentados, de guerra, de lo que sea. Muy cortas las preguntas, muy cortas. Compañero. Yo quería hacer una pregunta. Esta semana hemos sabido que por primera vez en 100 años el rey de Arabia Saudí ha visitado Rusia. Parece que algo está cambiando en Oriente Medio, ¿no? Que el fracaso de la estrategia imperialista contra Siria está generando un cierto punto de inflexión. Hoy se ha sabido que incluso fruto de esa visita, los famosos sistemas antiaéreos S-400 han sido adquiridos por el gobierno de Arabia Saudí. Y me gustaría saber qué opinión tienen desde el gobierno sirio sobre qué se está cociendo, ¿no? En Oriente Medio, qué está cambiando, qué ha cambiado, qué va a pasar en Oriente Medio después del fracaso imperialista en Siria. Sí, bueno, yo he escuchado emocionado a los ponentes, tengo preguntas para los diplomáticos y para la camarada de Lola Soria. Y le quería preguntar a Lola Soria, es una pregunta sobre España. Y es que ha empezado escribiendo las pautas que sigue el imperialismo por medio de ONGs, medios de comunicación, contra los países soberanos. La situación en España es un país de la UE y de la OTAN, es totalmente distinta, pero le quería preguntar a Lola Soria si cree que hay un patrón similar, visto el apoyo recientemente de Human Rights Watch precisamente al proceso separatista en Aragón y de ciertas ONGs directamente vinculadas al oligarca George Soros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién era la otra persona? ¿Eras tú, Mike? No. Fernando, entonces. Antonia, perdón. Bueno, Antonia y Fernando. Claro. Antonia. Breves. Dos preguntas. ¿A quién? Bueno, ya le mandé. Yo diría que a Cayo Lara, más fuerte. Cayo Yo diría Tipo. que a Cayo Lara. Sobre la OTAN, el referéndum de la OTAN, yo he oído en dos ocasiones a periodistas en un medio público, o sea, en emisoras de radio, años después de celebrar el referéndum, decir que había sido un fraude, o sea, que habían manipulado los resultados. No eran gente sospechosa, eran periodistas muy conocidos. De estos que participan, bueno, no por eso son buenos o malos, sino que participan en tertulias. Lo oí en diferentes momentos. Quiero preguntarle si tiene usted conocimiento de que ese referéndum fue, aparte de la preparación, la propaganda que se hizo y el programa para después celebrarlo, aparte de todo eso, el resultado fue también manipulado y falso.
Y en cuanto al tema que ha tocado de los refugiados, bueno, hay una parte, evidentemente, que la gente se ve ahora, o yo por lo menos deduzco, que todo esto de los refugiados ha sido un proyecto que, aparte del sufrimiento que tienen los refugiados, ha sido un proyecto manipulador para determinadas fines, y que en eso estaba metido el famoso, ahora últimamente, señor Soros, que está en todo. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados que ha tenido esto de los refugiados, que en un principio ocupaban todos los medios de comunicación y ahora solo puntualmente, es el cambio de peso de los partidos políticos de ultraderecha en Europa. Es decir, se llevan refugiados, hay atentados, tal, otras veces los refugiados... La pregunta es, concreto, ¿esto de los refugiados tiene solamente una lectura o varias lecturas? Bien. Fernando. Yo quería conocer la opinión del embajador sobre qué tratamiento, bueno, qué opinión le merece el intento secesionista puro, qué tratamiento se va a dar para liberar, para que el gobierno legítimo sirio extienda toda su autoridad a todo el territorio, incluido la zona norte ocupada por kurdos de distintas zonas. Si no hay ninguna pregunta más, damos paso a la... Ah, perdón. Sí, una más. Yo quería preguntarle a la embajada si... Sí. Quería preguntar a la embajada si la percepción que tienen ellos con respecto a la posición mantenida por el gobierno español y los principales partidos políticos se ha modificado en algún punto desde el comienzo de la crisis siria hasta hoy, y si creen que puede cambiar en el futuro. Bien, se cierra el turno de palabra. ¿Hay una pregunta concreta para Lola? ¿Para Cayo? Bueno, puede empezar Lola si vamos... Yo sobre si existe un patrón similar en Cataluña, creo que, en fin, yo no lo sé, creo que en Cataluña lo que hay ahora mismo es un problema de dos derechas enfrentadas, la derecha de España y la derecha de otra parte de España, que están enfrentadas por mantener unos privilegios y por mantenerlos o aumentarlos en cualquier caso. Y además yo creo que como estamos teniendo última hora cada momento con lo que está ocurriendo en Cataluña, creo que cuando las dos derechas lleguen a un entente, el problema tan tremendo que nos han montado desaparecerá. En cualquier caso, no afecta a la clase trabajadora, o la afecta en el sentido de que los perjudicados van a ser los trabajadores, pero que es un problema de dos gobiernos de derechas que están discutiendo por mantener unos privilegios y en clave electoralista. Yo creo que intentar ver una similitud con lo que ha sucedido en las primaveras árabes es muy arriesgado. También se ha hablado de balcanización. Yo personalmente creo que el conflicto catalán se va a resolver en cuanto la banca diga que está perdiendo dinero. Yo creo que acabaremos federando sobre un concierto de la le dejamos que conteste Cayo. Bueno, hay dos preguntas. Si he hecho la cuenta con el resultado que hubo en el pueblo donde yo nací y vivía en aquel tiempo de la OTAN, hubiera habido fraude porque allí ganó el no. Y si echamos la cuenta con el País Vasco, hubiera habido fraude porque en el País Vasco ganó el no. Mi opinión es que no hubo fraude. Lo que hubo es que Felipe González, pocos días antes del día de votar, le dijo a sus bases, porque sabéis que el Partido Socialista estaba dividido, especialmente la UGT, el sector del UGT y el sector más crítico de la izquierda del PSOE, iba a votar en contra de la entrada de España en la OTAN. Y eso lo sabía Felipe González, y tenía un liderazgo muy fuerte. Y hubo una frase que en mi opinión fue la que volcó los 4 o 5 puntos concretos que faltaban, que ganaba el no sobre el sí.
y es cuando dijo ¿quién va a gestionar el no? Y esa frase fue la que le pegó el vuelco al referéndum de la OTAN y salió el sí, evidentemente con los condicionantes que yo dije anteriormente y que se han vulnerado. La segunda cuestión es sobre los refugiados. Efectivamente hay una relación directa entre lo que han montado sobre los refugiados en Europa y el crecimiento de la extrema derecha. Porque una parte del crecimiento de la extrema derecha se debe en el racismo, en la xenofobia, y porque también se nos ha vendido, y se han vendido incluso desde sectores de la Iglesia Católica, se han vendido que entre los refugiados iban a venir los terroristas a matarnos en Europa. Esa fue una lectura que se ha metido en la gente. Y los terroristas no venían de Siria, ni venían de Irak, estaban aquí. Es que son de tercera generación, son hijos de inmigrantes que vinieron a Europa a ganarse la vida y han ido minando, el terrorismo ha ido minando en esas conciencias, en esos chavales, en esos llamados lobos solitarios, en esas células como la última que actuó en Cataluña, en definitiva, y han creado el caldo de cultivo de los mártires, los que van al cielo, los que tienen no sé cuántas vírgenes, y en nombre de Alá pues han hecho lo que están haciendo. Pero ¿quién ha creado el terrorismo? Y esa es la clave. Esa es la clave. El terrorismo es el monstruo de Frankenstein. Se les ha vuelto en contra. Empezaron a crearlo en Afganistán, lo continuaron creando en Irak, siguieron creándolo en Libia y también lo han creado con la acción en Siria. Y por tanto es hijo, en definitiva, de lo que han sido las grandes potencias. Y no pensaban, no calculaban que iba a actuar en las Torres Gemelas y no calculaban que iban a actuar en España, que iban a actuar en Europa y que iban a actuar en las capitales europeas. Pero es el monstruo de Frankenstein en definitiva desde mi punto de vista. Y los que han pagado los platos rotos de esa xenofobia, de ese racismo han sido primero los refugiados, que se han negado fronteras en Europa para darles acogida. Y en segundo lugar, pues lógicamente lo pagaremos los ciudadanos europeos porque nos está creciendo la extrema derecha. ¿Quién nos iba a decir a nosotros y a nosotras que un 13% en Alemania iba a tener un partido nazi que ha metido 94 diputados en el Parlamento en el Bundestag? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? En Alemania. Por tanto, eso es lo que pienso en definitiva. Creo que lo han utilizado negativamente y se ha vuelto contra la sociedad europea y contra los propios refugiados específicamente. Y sí ha habido un efecto, un elemento, repito, pero condicionado, mediatizado, y por aquellos que les han intentado utilizar a los refugiados, en definitiva, como un elemento de miedo en las sociedades europeas para que crezca el que se vayan, el que no entren, la xenofobia, el racismo, en definitiva, el miedo al diferente y, por tanto, lo que alimentó precisamente lo que fue uno de los grandes elementos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Just a small comment. I do agree, Mr. Ayulara. And I always say that the European governments are working against the interests of their own people, at least from the economic point of view. We in the Middle East are your close or immediate neighbors. When you create such an environment of insecurity and instability, that will affect your countries. And this is what happened after 6 or 7 years of what they call the Arab Spring. The Arab Spring was a destruction to the region of the Middle East and to the European economy. For that, I think there's a rise of the right-wing parties in some countries because they are protesting against the policies of their governments. Simplemente quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho el señor Cayo Lara, con el cual no puedo estar más de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que él señala. Simplemente decir que ha habido algunos gobiernos que han actuado en contra de los intereses de sus propios pueblos, al menos en lo que respecta a la situación económica. No se puede dejar de tener presente que nosotros, los países de la cuenca mediterránea, somos sus vecinos más próximos y la inestabilidad en esa zona, el caos que se ha promovido en esa zona, al final termina teniendo consecuencias aquí. Y esas consecuencias, en parte, pues explican también ese ascenso preocupante de la extrema derecha en Europa.
I have three questions to answer. First question about the Russian-Saudi Arabian meeting, which happened a couple of days ago. Let me tell you something. What I conveyed to you, it was conveyed to us by His Excellency President Assad that Syria is winning, Syria is achieving victory. And because of that, all those who were supporting the armed groups and the terrorists in Syria are trying to find a place for themselves to the negotiating table when there is a political solution in Syria. Respecto a la primera cuestión,